Considerada por muchos la banda más influyente en la historia de la música, hoy, en cómo funciona, los Beatles. Todo comenzó en la década de los años 50, cuando se vivía en América una fiebre por un nuevo género liderado por músicos como Chuck Berry y Elvis Presley. El rock and roll había llegado para quedarse y expandirse por el mundo. El puerto de Liverpool en Inglaterra fue una de sus paradas. Los adolescentes de esa época estaban enamorados del rock and roll. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe y Pete Best, después de hacer sus primeros intentos por tener una banda, en 1960 formaron a los Beatles. Esos adolescentes con sueños de tocar rock and roll fueron ganando popularidad durante 3 años, tocando en pequeños clubs de Liverpool y Hamburgo. Stuart dejó la banda al poco tiempo. En 1963, ya con algo de fama, fueron descubiertos por Brian Epstein, el cual se convertiría en su manager y los lanzaría a la fama. Al poco tiempo, Pete tuvo que ser reemplazado por Richard Starkey, que ahora todos conocemos como Ringo, y durante el año del 63 grabaron sus 2 primeros álbumes, Please Please Me y With the Beatles, posicionándolos a ambos en el número 1 de popularidad. Un par de álbumes con un sonido predominantemente de rock and roll y un uso excelente de las armonías vocales y ritmos pegajosos. En estos días, la gente estaba acostumbrada a los cantantes solistas de rock y a bandas donde el líder siempre llevaba la voz principal. En los Beatles, aunque John era el líder, cada miembro siempre interpretaba algún tema. Esto, aunado a su estilo completamente nuevo y a una química perfecta entre cada uno de sus integrantes, volvieron loco al público de esa época. Los trajes sin cuello, el cabello largo y peinado extraño, las reverencias después de cada canción, incluso la posición de Paul con su bajo apuntando en dirección opuesta a las guitarras de John y George. No cabía duda, estaban imponiendo un nuevo estilo en la música y en la moda. Una nueva revolución musical llegaba y más tarde la conoceríamos como la Beatlemanía. Su éxito en Inglaterra los llevaría a dar al siguiente paso lógico, ir hacia Estados Unidos, donde encontrarían la plataforma perfecta de impulso hacia el mundo. En Estados Unidos, la fiebre por el rock and roll ya había pasado hacía varios años, y un grupo inglés que tocaba este género no parecía muy prometedor, pero apenas pisaron la tierra de Estados Unidos en 1964, la fiebre de la Beatlemanía se contagió por toda América, haciendo de su primer gira un éxito absoluto y dando inicio a la primera invasión inglesa. Este mismo año grabaron el disco A Hard Day's Night, un disco donde se inclinaban hacia el pop y hacia las baladas. Se notaba una evolución en sus canciones al escribirlas todas y dejando a un lado a covers de otros intérpretes. A finales de este año llegó el disco Beatles for Sale, donde sumergidos en una espiral de giras con conciertos por todo el mundo, la presión por parte de la disquera y la exigencia de los fans debieron completar el álbum con algunos temas de otros intérpretes. En este álbum se puede escuchar cómo su amistad con Bob Dylan ayudó a que el folk rock se hiciera presente en alguno de los temas, pero su sonido seguía siendo predominantemente rock and roll. En 1965, los Beatles habían alcanzado un nivel de éxito completamente sin precedentes. Ni siquiera el mismo Elvis había llegado a tener tanto éxito. Y es en su disco Help donde claramente se refleja, porque literalmente estaban gritando por ayuda. Ayuda para poner sus pies sobre la tierra de nuevo. Sus canciones en términos de composición lírica y musical eran más maduras y refinadas. En este álbum se nota la inclinación por la música pop, el pop rock y las baladas, con algunos toques de folk rock. Este mismo año vino el disco Rubber Soul. Los Beatles ya estaban hartos de las giras y conciertos en vivo. Los gritos de sus fans eran algo con lo que simplemente ya no podían lidiar. El ruido que se generaba en sus conciertos era tan fuerte que no podían ni siquiera escuchar con claridad lo que tocaban. Esto los llevó a tomar la decisión de no hacer más giras ni conciertos masivos. Y aunque el dinero de esos conciertos fluía como una cascada, se concentraron en aquello que más les importaba, su música. En Rubber Soul podemos escuchar cómo su viaje a la India estaba permeando su estilo. Con la inclusión del sitar hindú se pueden notar pequeños indicios del movimiento psicodélico que en los años 60 comenzó a recorrer el mundo. Pero no fue hasta 1966, en el disco Revolver, donde todo lo que se comenzó a generar en Rubber Soul maduró completamente. Este fabuloso álbum no era solamente el claro ejemplo de cómo dejar a un lado las giras benefició a su música, también dejaban muy en claro que deseaban experimentar con nuevos sonidos y con nuevas letras, hablando sobre temas más profundos como la soledad, la injusticia de los impuestos, el descubrimiento personal de paz y amor. El rock psicodélico alcanzó su máxima expresión en este álbum, pero aunque este disco
es un absoluto portento a la composición, la experimentación y el refinamiento musical. Lo mejor aún estaba por venir. En 1967 llegó el álbum que hasta la fecha está considerado como el mejor disco jamás hecho en toda la historia de la música, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El disco no solo porta este título por las composiciones creadas, formularon un concepto de álbum que no existía antes. Los Beatles fingían ser la banda de corazones solitarios del Sargento Pimienta para llenar el disco de mensajes en sus canciones y en su arte. Fueron más allá de la música, cambiaron su imagen, crearon una portada con un significado y una historia, equilibraron el rock, el pop, el rock psicodélico y el rock de arte para que la suma de todos estos elementos convirtieran al Sargento Pimienta en una absoluta obra maestra. Si no has escuchado este disco, debes hacerlo de principio a fin. A finales de 1967 arribó The Magical Mystery Tour, un álbum que tiene muchas reminiscencias del Sgt. Pepper's, pero si bien no llegaba a alcanzar el nivel de dicho álbum, tiene un espíritu muy propio, en el que se dejaron llevar completamente por la psicodelia y la experimentación, dándole un sonido que te hace sentir viajar. Es rock psicodélico, rock y muchísimo rock de arte. De hecho, el álbum se presentó junto a una película con el mismo nombre y que el día de hoy está considerada como una película de culto porque literalmente refleja lo que el propio título del álbum dice. Es un viaje mágico y misterioso que no te puedes perder. En 1968, los Beatles, en tan solo 5 años, habían escalado literalmente una montaña de éxitos. La Beatlemanía había terminado y sus canciones ahora eran arte puro. No obstante, los problemas entre ellos se habían acrecentado de manera exponencial. Ya no eran aquellos chicos alegres, ahora habían madurado en todos los sentidos, y sus diferencias crecían conforme crecía su calidad musical. Fue en este año que grabaron el álbum blanco, un disco doble que cuenta con 30 canciones, de las cuales solamente 16 de ellas fueron grabadas con la presencia de los 4 juntos en el estudio. La banda estaba al borde de la ruptura, pero su música estaba en el más alto nivel, creando una nueva obra maestra, donde en su estilo se podía apreciar una total madurez musical. A finales de 1968 se grabó Let It Be, pero se publicó hasta 1970 y fue el último disco en salir a la venta. Conscientes de la terrible situación y en un intento por mantener unida a la banda, Paul quiso volver a grabar un disco como solían hacerlo años atrás, sin tantos arreglos ni experimentos imposibles de tocar en vivo. En el documental con el mismo nombre, podemos ver la tensión que existía entre todos ellos. Se puede notar a un John que no se separa de Yoko, a un Paul que ahora ha tomado un papel de dictador y da órdenes por todos lados, a un George que claramente se siente menospreciado. Y aunque parecían haber roto completamente, su presentación en vivo en la azotea del estudio nos hace recordar a los Beatles de años atrás y nuevamente hacían historia y marcaban tendencia para las bandas que vendrían. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto a un grupo tocando en una azotea? Bueno, eso empezó con los Beatles. En 1969 se grabó Abbey Road. Es el último disco que grabó la banda. Los 4 estaban cansados y seguros que este sería su último trabajo. Todos menos John habían intentado dejar la banda en algún momento del último año, así que llegaron al mutuo acuerdo por hacer un último esfuerzo y dejar todas sus diferencias a un lado para grabar un álbum acorde a su nivel. Un álbum que dejara cerrado el ciclo de los Beatles y con el que se pudieran despedir de manera digna. El blues, el rock y hard rock llenaron este álbum. Habían creado nuevamente un disco perfecto. El popurrí de 16 minutos de la segunda mitad del disco es magnífico, y en palabras de su productor George Martin, lo llegó a llamar el Sargento Pimienta Parte 2 por el nivel de excelencia que había alcanzado. Y aunque la banda, después de este disco, jamás volvió a reunirse, es sin dudas una obra maestra. Los Beatles fueron tan especiales que solamente en 6 años de fama revolucionaron el mundo de la música. Literalmente miles de grupos siguieron su camino. Los Beatles siempre fueron la punta de la lanza en la innovación musical y de estilos. Cambiaron el mundo de la música para siempre. Y aunque ahora no pareciera ser algo tan especial, en su época no existía nada como ellos. Después de ellos, todos querían imitarlos. Los álbumes que menciono en este video son solamente su discografía más básica. Existe muchísimo material de los Beatles, recopilaciones, sencillos, antologías, conciertos en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú quieres dar un paseo por toda su discografía, te recomiendo particularmente estos 2 discos, el Past Masters y la recopilación de números 1. En esos discos podrás notar toda esta evolución de la que te he venido hablando en solamente un par de horas. Si te gustó el video, no olvides darle like y desde luego compártelo con tus amigos.
Y si tú eres fan o te gusta algún grupo y quisieras que hiciéramos una recopilación de este estilo, déjalo en la caja de comentarios para un futuro video de cómo funciona.